Pero la década de los años 70, los primeros 4 años y los últimos 4 años, lo dedicó a hacer sus 2 películas emblemáticas que lo encumbraron ya definitivamente en Hollywood y que lo matricularon realmente como maestro del desastre, como Master of Disaster. La década de 1970 hizo una película que se llamaba City Beneath the Sea, La ciudad bajo el mar, del año 71, que pretendía ser el piloto de una nueva serie, pero no acertó, no pudo venderla y al final se quedó en eso, en un piloto. Le ha pasado eso a Allen con 2 series, con otra que era El hombre del siglo 25, también una serie que simplemente hizo el piloto y no lo pudo vender luego a ninguna productora y ahí quedó. Ambos están por internet si los queréis ver. En principio la del siglo 25 lo entiendo un poco porque intento hacer una versión sesuda en el estilo de Star Trek, y ya estaba Star Trek, era imitar un poco lo que ya había. Y luego en el caso de City Beneath the Sea, la gente venía ya un poco saturada tras el viaje al fondo del mar y tras la serie de televisión, o sea, también, y la gente estaba un poco cansada del tema de viajes y naves espaciales y tal. Entonces, poco siguiendo la estela de Aeropuerto 70 y de las películas que empezaba a ver de desastres, dijo, pero si el Master of Disaster soy yo. Y aquí fue donde cayó en sus manos el bestseller La aventura del Poseidón, que trataba sobre el desastre de un crucero por el Mediterráneo que vuelca por un tsunami, produciendo un efecto de campana burbuja. O sea, el barco queda boca arriba y entonces el aire que hay dentro del barco permite que los que están sobrevivientes dentro del barco puedan moverse y puedan salir, ¿no? O intentar salir del barco. Bueno, pues esta película se empezó a hacer el diseño de producción. El guión de la película corrió a cargo de Sterling Stelfant y tras 2 años de minuciosa producción, el presupuesto que les salía era $4.315.185. Un presupuesto de $4.315.185 hoy en día sería lo que se gasta una película en nada. Tan solo, no sé, por decir algo, en buscar las localizaciones. Pues en aquel tiempo era lo que costaba una película entera, el diseño de producción de una película entera. Entonces 20th Century Fox venía de producciones modestas como El graduado de Easy Rider, que habían dado un buen resultado en taquilla, y de enormes desembolsos como Hello Dolly o Doctor Dolittle, que no habían sido tan exitosas a nivel económico. Esto hizo que el CEO de 20 estuviera muy encima de Irwin Allen y bueno, estuvo muy a punto de fracasar, de hundirse la aventura del Poseidón, porque Irwin Allen tuvo que recurrir a amigos, poner incluso dinero suyo para poder terminar la película. La aventura del Poseidón se rodó por fin en 1972. El rodaje duró 70 días en el puerto de Los Ángeles, donde estaba el Queen Mary, transatlántico de lujo reconvertido en hotel. Se usaron planos y maquetas de ese barco para todo el rodaje. El enorme reto de producción de una película de catástrofes, donde, como ya os he dicho, el barco queda a flote por el aire que contiene, pero todo el mundo cae, queda todo boca abajo. En fin, fue complicado en aquel momento y fue complicado también el que no hubiera lesionados ni hubiera ningún problema en la producción. Irwin estaba encima de todas las escenas que se rodaron y de hecho era curioso porque resultaba tan espectacular el rodaje que los actores cuentan que aunque no les tocara ese día rodar en el estudio, iban para curiosear porque les encantaba ver el despliegue técnico y personal que se realizaba para cada toma. Hay que tener en cuenta que $4.315.000 es un poquito menos de lo que costó Lo que el viento se llevó, que hasta ese momento aún seguía siendo, junto con Los 10 mandamientos, una de las películas más caras de la historia.
Y claro, la aventura del Poseidón iba a batir el récord. Y bueno, así fue como la película al final funcionó. La película se rodó, fue un tremendo éxito porque también tenía un reparto estelar en el que tenía el ganador de un Oscar, Ernest Borgnine, que es un actor de películas de acción. Venía de rodar Los 12 del Patíbulo y muchas otras películas de aquella época. Red Buttons, Jack Albertson, Shirley Winters y el que ya se perfilaba como un protagonista de acción, Jim Hackman, que venía del rodaje de el French Connection, una película que había tenido un gran éxito. Sí, en French Connection, el antagonista de Jim Hackman es Fernando Rey, por cierto, en su mejor momento como actor. Allen volvió loco al director John Roland Neame con los efectos, pero el diseño de producción era impecable, la película funcionó muy bien, recaudó muchísimo en taquilla, más de 100 millones de dólares de la época, y llenó las arcas de 20th Century, de los productores, de Irving Allen, lo hizo millonario ya, y de todos los que participaron en la película, hasta el punto de que 20th Century le dio carta blanca para su siguiente película, y Irwin Allen no tenía muy claro todavía qué hacer. Contactó con el guionista Sterling Silliphant. Sterling Silliphant le dijo que había dos libros, uno se llamaba The Glass Inferno de Thomas N. Scortia y el otro se llamaba The Tower de Richard Martin Stern, que, bueno, haciendo un refrito de ambos podrían hacer un guión interesante. Luego también se trataba de intentar reunir a dos estrellas emblemáticas en aquel momento, de repetir un poco el éxito de Dos hombres y un destino, en el cual habían estado Paul Newman y Robert Redford. Pues en este caso se trataba de reunir a Paul Newman y Steve McQueen. Newman puso como condición que quería a Steve McQueen como pareja e incluso rebajaría su caché si era necesario. Steve McQueen estuvo encantado de rodar con Newman. Eran además dos papeles protagónicos. Steve McQueen, el jefe de bomberos, Newman era el arquitecto orgulloso de su obra. The Tower de Richard Martin Stern fue comprado los derechos por Warner Brothers por $300,000 y de Glass Inferno de Thomas M. Scott y Frank M. Robinson Fox pagó $400,000, ya que digamos que de la Tower se sacó un poco más ideas generales y de Glass Inferno se sacó lo que es el nudo del argumento. Entonces pagaron más por la novela de Scortia. Sterling Silliphant, que había sido guionista en la aventura del Poseidón y en la película clásica de culto de Norman Jewison, En el calor de la noche, aquella que fue nominada al Oscar con Sidney Poitier y Rod Steiger. Y bueno, el altísimo presupuesto que esta película iba a tener, según Irving Allen, que era muy bueno haciendo diseño de producción, calculó que ascendería a $11 millones. Al final se quedó en 10.900 o 10.800 o algo así. Entonces esto hizo que 20th Century Fox no pudiera con ese presupuesto. En ese momento era un presupuesto demasiado alto. Se asoció al final con Warner Brothers y aportaron 5,5 millones cada una. Es la primera película que involucra a los estudios de las mayores de cine. La primera película en la historia que involucró a dos estudios en la distribución y producción. Y con un presupuesto, ya os digo, de $11 millones de la época, y unió a Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, que estaba estupenda en esta película, estaba en su mejor momento, y además se lució un diseño precioso, que era porque la conocemos en la fiesta de la inauguración del edificio. Fred Astaire, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, Robert Wagner y O.J. Simpson. Todos ellos actores muy conocidos en la época y que crearon un elenco muy importante para la película.
En esta película hay más de 4.000 storyboards que se conservan con la planificación de todas las escenas hasta el último punto. Esto es realmente lo que podemos hablar de Irwin Allen respecto de El Coloso en Llamas o Infierno en la Torre. Hizo luego varias películas para televisión menores como Flood, Inundación en 1976, Air en el 77, Colgando de un hilo, Hanging by a Thread en el 78, The Bridge Fell Down and Cave In del 79. Para su presentación en salas, y dirigió El Tornado del 78, Más allá de la aventura del Poseidón del 79, y produjo Cuando el tiempo se acaba en el año 80. Y regresó a la televisión y en el año 85 hizo una pequeña versión de Alicia en Wonderland. Pensaba hacer un musical de Pinocho, pero problemas de salud le llevaron a jubilarse ya en el año 86. Murió en Santa Mónica, California, el 2 de noviembre de 1991 de un infarto. Sus restos se encuentran en el Mount Sinai Memorial Park de Los Ángeles, California. Bueno, y esto ha sido todo sobre la vida de Master of Disaster, Irwin Allen. Y ahora no dejéis de ver cualquiera de sus películas que os van a encantar. Bueno, simplemente para despedirme y agradeceros el que hayáis visto este vídeo especial doble. Ya sabéis, tenéis que darle a la campanita, suscribiros y comentar todo lo que os apetezca sobre esto, que seguro que surgirá un debate muy interesante porque este productor siempre tuvo detractores y yo creo que era un pionero que ha sido un ejemplo para el cine posterior de aventuras y de catástrofes y de ciencia ficción. Hasta la próxima semana, en la que tendremos otra historia de letras e imaginación. Adiós.